Muy buenas tardes para todas las personas que ven este video. Mi nombre es Juan Pablo Solano Brun. Soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán. El día de hoy, según las exigencias del docente Néstor Javier Sarria, me permito hacer una breve exposición sobre un tema que realmente me pareció muy interesante, que dentro de los parámetros que se dio para este trabajo, pues estaba dentro como tal. Entonces, el tema que yo he escogido, pues hace parte de los procesos de jurisdicción voluntaria. Esto lo encontramos en el capítulo primero, para ser exactos, en el artículo 577, numeral sexto del Código General del Proceso. Bueno, este tema del que hoy pues vengo a hablarles va relacionado o tiene una referencia directa como tal con el tema de la interdicción, con el tema de la capacidad mental absoluta, de los sordomudos, bueno, etcétera. Todo este tema ha sido un tema que por todo, o sea, todo el tiempo ha sido como, se ha presentado como en debate en los diferentes espacios jurídicos que existen en Colombia, y bueno, no solo en Colombia, en diferentes países. Para empezar, entonces, pues vamos a hablar un poco sobre la discapacidad, la rehabilitación y el nuevo modelo que existe ahora, que es muy poco conocido, pues para adentrarnos un poco más en el tema. Entonces, pues para empezar a hablar un poco del caso en concreto como tal, he planteado tres preguntas que me parece que son muy importantes a la hora de desarrollar como tal y pues para conocer el tema en específico. Entonces vamos a hacer la pregunta y vamos a responderla. Antes de hacer esto que les acabo de decir, vamos a decir las tres preguntas que les voy a hacer y ya después, posterior a eso, vamos a darle respuesta. Entonces las preguntas que vamos a desarrollar el día de hoy son, primero, ¿cuál es el mecanismo actual existente para hacer valer el derecho de las personas con discapacidad absoluta? Segundo, ¿se encuentra vigente este procedimiento para el ejercicio de la capacidad legal? Y tercero, ¿en qué consiste el proceso de adjudicación judicial de apoyos? Estas tres preguntas las vamos a desarrollar, cada una pues con su respectiva respuesta, y finalizando vamos a dar, pues voy a dar una conclusión como tal de pues lo que me parece que según la investigación que hice, la ley que consulté, es una opinión pues muy personal. Entonces empezamos con la primera pregunta. Primero, ¿cuál es el mecanismo actual existente para hacer valer el derecho de las personas con discapacidad absoluta? Entonces, para darle respuesta a esta pregunta, en el Código General del Proceso, en el artículo 577, dentro de los procesos de jurisdicción voluntaria, pues se regulaba como tal lo que todos conocemos como el procedimiento que pues se hacía con una demanda ante un juez de familia para declarar la interdicción como tal. Entonces, pues recordemos que en este proceso lo que se hacía era declararse como tal pues la interdicción y nombrar a un curador. Entonces, ese curador, ¿qué iba a hacer? El curador lo que iba a hacer era, pues se supone que es una persona de confianza, y aparte de eso iba a ser la persona que iba a administrar de manera general pues todos los bienes, los recursos, cobrar, pagar, todo lo que tenga que ver con los gastos o la administración como tal de la persona, pues que es el titular del derecho en sí. Bueno, entonces dándole más como otro tipo de aire a esta respuesta, dándole respuesta al cuál es el mecanismo actual existente para hacer valer el derecho de las personas con discapacidad absoluta, se supone que en el artículo como tal del Código General del Proceso está ese, que conocemos que es el artículo 577, donde nos habla de eso. Bueno, ahora pasamos al segundo punto, que es otra pregunta que es demasiado importante, que se basa en, ¿se encuentra vigente este procedimiento para el ejercicio de la capacidad legal? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar ya de una ley que pues he investigado, que es la ley 1996 del 26 de agosto de 2019. En esta ley se estableció un nuevo régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad para los mayores de edad. Y pues como consecuencia
A ello, pues ya no es procedente acudir a lo que hablábamos en el punto anterior, a la jurisdicción, a la demanda esa de familia, que tocaba ir a declarar tocaba ir a declarar la incapacidad de la discapacidad de las personas, la incapacidad. Bueno, entonces pues en esta ley pues lo que plantea son lineamientos totalmente diferentes a los que estaban antes. Como les dije desde el principio de este video, pues esta ley es una ley que la mayoría de las personas no la conocemos. Yo la vine a conocer apenas ahora pues que hice la investigación para realizar este video. Entonces, pues ya no es procedente acudir como tal a la jurisdicción de familia en demanda para declarar la interdicción de una persona, pues porque ya fue reemplazada por esta ley, pues que ya mencionamos. Ahora vamos a entrar a hablar a un punto que es muy importante, que es el proceso de adjudicación judicial de apoyos. Ese proceso de adjudicación judicial de apoyos es un término que vamos a utilizar hasta que termine el video, yo creo, porque es yo creo que el más importante en este momento. Bueno, esto está establecido, lo que les acabo de decir, en el numeral 2 del artículo 9 de la ley 1996 de 2019. Sigamos. Bueno, ahí cabe resaltar que en el artículo 16 de esta ley dice que la persona que padezca el problema puede designar a una persona que le brinde el apoyo ante un notario mediante escritura pública. Vamos con la pregunta tercera, que también es una pregunta muy importante y va relacionada con el tema que les acabo de decir de la adjudicación judicial de apoyos. Entonces, la tercera pregunta dice así: ¿en qué consiste el proceso de adjudicación judicial de apoyos? La respuesta es: el artículo 32 de la ley 1996 de 2019 pues establece que la adjudicación judicial de apoyos, que les decía, se adelantará mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto. Es decir, aquí hablamos como de un factor objetivo, de un factor territorial, donde prima como tal el domicilio de la persona que padece, digamos, el problema que tenga, por la cual pues es una persona que no se consideraba capaz o no se considera capaz como tal. Esto que acabamos de decir lo encontramos en el artículo 37 de la ley 1996 de 2019. De una manera excepcional, esta adjudicación judicial de apoyos se tramitará por medio de un proceso verbal sumario, cuando sea promovido por persona distinta al titular de acto jurídico. Aquí nos damos cuenta que es algo contrario a lo que acabamos de decir anteriormente. Es decir, anteriormente estábamos diciendo que, bueno, el factor objetivo, por el factor territorial, que era el domicilio de la persona que padece como tal el problema, que pues lo considera como un incapaz. En este caso no, en este caso es cuando estamos hablando de la persona por la cual va a presentar el apoyo como tal o dar el apoyo a esa persona que tiene el problema como tal. Entonces aquí decimos que se hace por medio de un proceso verbal sumario, a diferencia pues del anterior. Esto pues lo encontramos en el artículo 38 de la ley 1996 del 2019. Bueno, esa sería la investigación que yo realicé con respecto a las tres preguntas. Ahora quisiera dar como una opinión personal, muy personal, pues con respecto al tema que he investigado el día de hoy. A mi parecer, esta nueva ley es una ley que puede que sirva, como puede que no sirva, o como puede que haga la diferencia, como puede que no haga la diferencia. ¿Por qué? Porque sea como sea, la finalidad de esta ley es decirle a las personas que tienen un problema que ellas son capaces y que tienen la capacidad de ser sujetos de derechos y pues contraer sus obligaciones, pero con una persona que les va a brindar un apoyo. O sea, es una persona que va a estar al lado, que va a estar supervisando que las cosas estén haciendo acordes a derecho, que las personas que tienen alguna discapacidad mental no vayan a cometer un error. Si hay, digamos, algún problema por una herencia, por, bueno, X o Y motivo, pues que estas personas, sea como sea, tengan como un respaldo. Que me parece que, pues con respecto a lo anterior, a lo que decía el artículo 577 del Código General del Proceso, pues es que estas personas pues se declaran incapaces y es que
con esta ley pues se podría correr un riesgo, ¿no? En mi parecer el riesgo del aprovechamiento como tal, aprovecharse de las pues como de las facultades que podría tener la persona que es considerada en este momento como una persona que pues tiene un problema pues de carácter, no sé, mental. Y esto pues puede tener repercusiones en la parte penal, eh, pues porque sería aprovecharse como tal de una condición para lucrarse. Eh, entonces yo considero que como tal sería mejor declarar a una persona como interdicta, de pronto el procedimiento, ya que fuera, no sé, no ir donde el juez de familia, que se declarara y hacer ese procedimiento que ya se convierte en tedioso, sino simplemente por el problema que tiene el problema médico, que se deduzca que ella es una persona que es incapaz de contraer una obligación como tal, porque es que me parece muy complicado a mí que una persona tenga que pues como que estar pendiente, estar al lado de alguien, sabiendo que pues es una persona que no va a tener el uso de sus, no está en el pleno uso de sus facultades, ni razona en algunos casos. Entonces, pues la persona que va a pensar y que va a razonar va a ser la otra persona. Entonces, que sea como sea, no es el titular de un derecho. Entonces, la diferencia entre esta ley que les acabo de decir y pues la otra y el artículo como estaba antes, el Código General del Proceso, a mi parecer pues no es mucha la diferencia es el riesgo que se corre como tal. Muchas gracias.